a recorrer mi auto. Cuando entré la fui a buscar a mi novia y le dije, le dieron unas pastillas que estaba medio Adormecida. adormecida. Y la metí enseguida al auto y empezamos a salir. Donde entraron había lleno de autos que no podíamos salir, estaba todo esto lleno de autos y no había salida. Y todavía estaban por bombardear. Y entonces entendí que quedarse adentro del auto no está bueno porque si cae un misil todos nos explotamos. Entonces la saqué atrás debajo de un puente y empecé a traer gente. Yo enseguida estuve haciendo cosas así instintivamente. El soldado que era me salió. Y cuando empecé a traer gente de debajo del puente, escuché a una persona volviendo del lugar de donde vinieron ustedes. Escuché, hay terroristas que vinieron para acá. Como que después empecé a pensar de otra forma, dije, oh, hay terroristas, es otra cosa, no es bueno quedarse acá. Y empecé a agarrarla y a caminar yendo para, ¿ese es el oeste? ¿Para? ¿El oeste? No. ¿Para el oeste? Oeste, donde sale el Oeste. sol. El este. El este. Porque dije, allá es Gaza, entonces tenemos que ir para el otro lado. Y empezamos a caminar, más o menos 500 metros, y entendí ahí que no puedo llevarla, porque es muy pesada y de ahí nos vamos adelantando. Entonces volví para agarrar el auto, bajé debajo del puente y vi como una ruta que puedo dar la vuelta y después ir a buscarla. Y empecé me manejé hasta allá y fui andando hasta que un tiempo ya estuve pasando mucho tiempo y dije, bueno, por ahí vuelvo. Y estoy con el coso bajo, la ventana baja, y estoy escuchando el tiempo que estoy viajando, escucho los tiroteos. Y estoy escuchando tiroteos que no son de nuestros soldados, porque eran automáticos. Y ahí entendí que era un poco más grave. Pero todavía no sabemos qué está pasando, era una situación que era muy complicada, que ni siquiera nadie sabe lo que pasa. Y cuando la llamé a un amigo que está con mi novia, escuché que están ahí, se están escondiendo, y después empecé a escuchar tiroteos del teléfono. Y el intuitivo mío, en vez de volver, fui directamente, puse más gas y en el camino vi unos chicos que corrieron, escaparon de los terroristas y los subí al auto y después lo dejé más adelante. Y yo empecé a volver caminando porque estaban un montón de gente corriendo y no podía. Entonces cuando llegué a mi novia, ya estaban los terroristas estaban acá, más o menos a las 7:30, algo así. Y cuando llegué estaban escondidos al lado de un árbol. Y le dije, bueno, nos esperemos acá hasta que nuestros soldados terminen lo que tienen que hacer. Y cuando me iba a bajar, le dispararon a la cabeza y le pegaron atrás de un árbol que estaba atrás mío. Y yo enseguida me puse en el piso y dije, no nos podemos quedar acá, es peligroso. Empezamos a correr. Y en el camino habían un poco de autos y gente que corría. Y después el último auto que estaba en la fila, nos escondimos ahí y esperamos que paren los tiroteos. Y vi alrededor mío un montón de gente que no sabían qué pasa. Estaban así muy asustados que ni siquiera sabían qué hacer y me miraban como qué tienen que hacer. Y empecé a decir, cuando les digo, empiecen a correr con la cabeza abajo, porque había como un lugar que era más o menos así, y de pronto había silencio. Cuando iba a gritarles, corran ahora, un RPG se explotó 20 metros atrás nuestro y empezaron a tirar los tiros de los dos lados y empezamos a correr. Y en el camino yo empujo a mi novia, la estoy empujando, y miro para atrás y veo gente que se cae. Y como estuve luchando con un instinto que en el ejército nos estudian los enfermeros que nunca dejamos heridos atrás, pero pienso que tengo a mi novia y no la puedo dejar. Estoy luchando con gente que están cayendo atrás, pero sigo porque en la casa hay un padre que me está esperando a mi novia que dice, si no la traes te voy a matar a vos. Entonces digo, bueno.
Y corrimos y a un tiempo llegamos ya a un final que era solamente saltar a un Precipicio. y la empujé a mi novia para que caiga y yo me tiré. Y lo que no me di cuenta, que después cuando llegamos al auto, cuando busqué las llaves, se me cortó todo el pantalón, el bolsillo y las llaves se pusieron. Gracias que dejé las ventanas abajo, pude abrir, agarrar un poco de agua, un cuchillo que tenía, una mochila y las cosas que eran sentimentales y nos fuimos. Y empezamos a caminar y de pronto veo a un policía que estaba así asustado. Le pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Y nos dijo, ir caminando. Ahí me di cuenta que estamos solos, que él me tiene que ayudar y él está así, entonces tengo solamente a mí y a mi novia. Y mi novia todavía no estaba bien, estaba con las pastillas y estaba más o menos. Y en ese lugar había una chica que recibió una bala en la pierna y yo le empecé a hacer Torniquete. cosa que estudié en la enfermería. Y le subimos a un auto que pasó y se fue. Después de cuántos metros, unos cuantos kilómetros, llegamos a una granja que ahí empezaron a llegar un montón de grupos que escaparon. Y porque había agua, entonces todos se llevaron ahí porque no había agua y empezamos a tomar. Y de a poco la gente se fue caminando. Yo me quedé con un grupo de 10 personas y empezamos a esperar. Una amiga que estaba ahí empezó a llamar a gente de la seguridad y nos decían 10 minutos alguien va a venir. Pasa media hora y nadie viene. Y otra media hora y nadie viene. Y ahí estoy más o menos haciendo teléfonos con mi familia y entendiendo qué está pasando. Y de lejos veíamos a Ashdod prendiéndose fuego. Todavía caían misiles y todavía escuchábamos tiroteos. Y de pronto vimos el primer helicóptero, que era el helicóptero de rescate, pero ese helicóptero fue solamente para ver la situación de arriba. Y le estamos haciendo así y más o menos 500 metros veo saliendo una persona De donde hay ramas y árboles. Una ramada. Y al principio pensé que era un terrorista. Y grito un terrorista y de pronto veo que está sin remera y caminándose y volvió a las ramas. Y dije, hay alguien que necesita ayuda y empecé a correr a salvarlo. Y cuando entró a lo suyo, veo que es un amigo mío que estaba ahí. Y él estaba asustado y empezó a decir, hay un montón de terroristas muertos y estaba muy pánico. Y le estoy diciendo que tiene que salir, tiene un hijo en la casa. Y no, él me dice, no, anda, salvate a tú mismo. Y solamente cuando le dije, si nos morimos juntos, como que me dio la confianza y salió. Y después salimos, lo llevé a la granja, le di mis zapatillas porque estaba calzado. Y esperamos un tiempo más. Y de lejos veíamos los autos que eran de los terroristas y no sabíamos si era de nosotros o no era de nosotros. Y cada vez que veíamos un auto nos escondíamos. Y una vez que vino un auto nos escondimos, yo me fijé quién era y salió un tipo de la fiesta. Y cuando salió lo vi, le pregunté qué está pasando y me dice, no es un lugar seguro, hay que escaparse de acá porque están viniendo para ahí. Entonces empezamos a caminar. Y hicimos una caminata, se parece a la caminata que hicieron de Mitzad Mavet. La marcha de la muerte. La marcha de la muerte. ¿Se acuerdan? Era kilómetros, que era todo abierto. Vemos que caen misiles y chicos jóvenes que vinieron solamente a festejar y al final fuimos a correr para vivir. Y vinieron autos a rescatarnos. Y un tiempo vino un auto y le preguntamos si podemos subir. Y yo me subí al auto, estuve arriba porque para fijarme si alguien viene. Entonces por lo menos puedo decir algo abajo que está pasando. Y llegamos a un lugar que se llama Patish y en la entrada de Patish había un auto con una chacalaca y dos gentes adentro que eran parecidos a los terroristas y nos estaban siguiendo. Y de pronto veo que sacan un revólver de la ventana y ahí dije, listo, ya llegó mi tiempo. Y
como que dije, hice lo más posible que podía hacer, y el 100% que pude, pero puede ser que esté en mi tiempo. Y como que la sensación que tuve era como una shalvá, Tranquilidad, una paz tranquilidad, interior. una paz, que sentí todo el cuerpo, que acepté ya mi muerte. Cuando llegó el auto tenía en la mano una botella y dije, ¿por ahí le tiro la botella? No, creo que se van a enfadar si le tiro la botella. Y llegaron al lado nuestro, y yo dije, listo, y dijo, ¿quién son ustedes? ¿De dónde son? Y era policía nuestra, que estaban en civil. Y yo me cagué las patas y mi amigo que estaba al lado dice, estamos muertos. Y dije, no, estamos vivos. Y cuando llegamos a Patish, paró el auto, yo me quedé un tiempo para entender qué pasa. Y enseguida había un chico que salió del auto todo lleno de sangre. Y enseguida me puse de vuelta, el soldado, y corrí hasta él y dije, ¿necesitas ayuda? Y me dije, no es mi sangre. Dije, y estaba todo lleno de sangre. Dije, ¿de quién es? Mi novia la tuve que dejar atrás. Y ahí empecé a entender la gente, los chicos que vinieron, los que estaban heridos, y esperábamos a entender qué pasa. En Patish me quedé como hasta las 6:30 que llegaron autobuses para llevarnos, y ahí empecé a ver videos de los chicos que secuestraron, de todo lo que hicieron, de la gente que mataron en los kibbutzim, y empecé a entender lo que está pasando. Y yo me quedé para ayudar a amigos que estaban escondidos alrededor, para mandarles locaciones para que lo vayan a rescatar. Y a las 6:30 era el último autobús, entonces, porque mi novia no se quería ir, entendí que no la puedo dejar sola y no nos vamos a quedar, entonces nos fuimos y nos llevaron a Beersheba. A Beersheba llegamos al hospital porque un amigo justo lo rescataron y esperé ahí. Y entré al hospital para ver si está mi amigo adentro. Y ahí es la primera vez que entendí qué es guerra de verdad. Vi a gente de la fiesta, vi a jóvenes de los kibbutzim, mayores, veía soldados que entraban cada 5 minutos y los gritos y todo el quilombo, y ahí entendí y dije, oh, esto es guerra, eso es lo que significa guerra. Y mi amigo me llama y estaba afuera y salimos, nos abrazamos, empezamos a llorar, ahí empecé a entender un poco más lo que pasa y después me fui para la casa de él y algo que me quedó era una situación de un padre, porque había gente que todavía no tenían comunicado con los padres, y entonces venían los padres a buscar y cada vez nos venían, estuvieron en la fiesta, nos decían sí, nos mostraban la foto y decíamos no. Y ahí había un padre que se nos acercó a nosotros y nos preguntó si estuvieron en la fiesta, así como que ya estaba dejando la intención, la esperanza de que puede ser que va a haber su hijo. Y también nosotros enseguida, sin hablar, pusimos la cabeza para ver y dijimos no. Y nos dijo, está bien, gracias que ustedes están a salvo. Pero sentí que era su hija, no quiere ver su hija. Después cuando llegué a la casa de mi amigo, enseguida corté el collar de la fiesta, agarré una cerveza, me senté en el sofá y como el soldado que era yo salió, me dijo, ahora puedes relajarte. Y dije, ¿qué pasó este día? What the fuck pasó este día? No, empecé a entender qué pasó. Pero la verdad de guerra empezó después, que gracias a la comunidad de Nova, que nosotros somos 3.500 personas que vinieron a la fiesta y otros 400 familias que perdieron sus hijos, que no teníamos ayuda. Digamos, los kibbutzim tenían las muatzot. Sí, la municipalidad. Los municipales de ellos, los soldados tienen el ejército, nosotros no teníamos nadie. Y los organizadores de la fiesta, con otros chicos que estuvieron en la fiesta,
organizaron esa organización para poder ayudar a las familias, a los chicos, a hacer lugares de terapia para ayudarnos a hacer viajes con terapia, con ayuda de... Nosotros lo llamamos los primeros Auxilio. auxilios del alma, porque sin eso, la verdad, no creo que podíamos sobrevivir eso. Y la primera vez que me di cuenta que yo ya tenía un trauma del ejército, entonces entendí que tengo que salir a fiestas, tengo que salir a ver gente, tengo que empezar a recuperarme. Pero es la primera vez que vi a mis amigos que empezaron a sufrir como yo sufrí después del ejército. Y era como que me vi en el espejado de mí en esa época. Y la única cosa que les dije es intentar todo. No hay una cosa que es correcta, cada uno tiene que buscar su cosa para recuperarse y nunca dejar de intentar. Y hasta ahora intentamos, hasta ahora hacen cosas que eso no nos salva la vida. Y todavía hay gente que necesita ayuda, y todavía hay cosas que hacen para ayudar. Yo hice un montón de tratamientos, hice un programa que nos enseñan cosas de trauma, cosas de NLP, cosas que nos dan herramientas para ayudar también a nosotros. Y de esa cosa salimos también como estoy acá, a hablar, a contar el cuento, al exterior, a contar, a hacer grupos de ayuda y seguir eso, lo que el país tanto no nos ayudó. Y gracias a eso nos podemos seguir, hacer estas cosas para las familias, para los chicos que no sobrevivieron. Y todavía también tenemos amigos que están en Gaza, secuestrados, y eso también ayudan a las familias que están ahí, que están esperando a sus hijos. Y nunca dejamos de luchar, porque eso es algo que nos va a llevar toda la vida. Y lo que aprendí de todo eso es primero que después del ejército empecé con post-trauma, siempre tenía en mi cabeza cómo voy a actuar en una situación así. Y para mí era como un mifhan, como una un prueba. Un examen de la vida, de que tengo algo que tengo que dar más confianza a mí. Y por eso me ayudó a recuperarme y también a dar confianza en mí, que tengo algo que siempre después del ejército como que tenía miedo, porque pasé situaciones muy difíciles, y después por eso lo acepté y empecé a recuperarme, a hacer cosas y a empezar más o menos mi vida. Y algo más de mí que un año después, en el 8 de septiembre, había un atentado acá en Israel, que mi papá murió. Y antes de ayer, El 8 de septiembre. Hoy es 11. El 8 fue un año de la muerte, Un año de la muerte. El 8 de septiembre. del asesinato. Mi padre se lo asesinaron en un atentado. ¿Quién? Atentado en un pigúa. Sí, ¿quién es? Mi padre, Marcelo. Adrián Marcelo. ¿Lo conoces? El año pasado. Sí, el año pasado. Y eso también es como que ahí me reí un poco de qué gracioso es Dios. Ni siquiera terminé un año de recuperarme y pasó lo que pasó con mi papá. Pero sí me ayudó a ser más feliz, a sonreír más, entender que todo puede pasar en la vida, no sabemos cuándo puede pasar, y que tenemos que sonreír, festejar, hacer las cosas del corazón, que nos hace bien, porque si no, ¿qué vida vivimos si no hacemos eso? Y un día podemos irnos sin saber. Y gracias a ustedes, que cuento también en español, es como que algo
paso un proceso acá con él antes de llegar, sentía algo en la panza. Digo, igual, tanto tiempo tampoco no conté mi cuento y en español ahora. Y gracias a ustedes es como otro pase para mí, para la recuperación. Entonces le digo muchas gracias y gracias que están acá. Gracias que ustedes quieran también saber un poco más de lo que pasa acá, lo que pasó, porque después de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó allá con los judíos, dijimos que cuando teníamos nuestro país que nunca va a pasar algo así. Y Dios dice que siempre puede pasar cosas así, en cualquier lugar. Entonces tenemos que seguir viviendo en forma bien, y amar, querer. Y al que viene, el que no quiere estar acá, vamos a luchar para nuestro lugar, porque si pasamos lo que pasamos es ya para poder vivir acá y después de vuelta pasamos acá, entonces no vamos a dejar que nos echen, no tenemos otro lugar. Entonces, gracias a ustedes y si quieren preguntar unas preguntas. Familia